dicen mis valedores adorados? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Directamente Hablando. Hoy nos encontramos en nuestro segundo episodio de este podcast en el cual estamos hablando de temas sobre las habilidades directivas que nosotros tenemos que tener para poder ser buenos profesionistas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los conflictos más que nada, y vamos a hablar acerca de la negociación. Estos son dos temas muy importantes que tenemos que tener en la vida muy presentes, ya que son los que vamos a llevar a cabo en nuestra vida cotidiana y pues muy constantemente en la vida laboral. Lo que son los conflictos pues siempre va a haber en la vida cotidiana y en lo laboral, ¿no? Y la negociación, si se dan cuenta, pues siempre la tenemos presente. En la negociación puede estar en la familia, en la escuela, hasta en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, nosotros negociamos hasta con nuestro perro, ¿no? Que le decimos, no, pues si te portas bien te saco a pasear, ¿no? O sea, esos son dos temas que tenemos muy presentes en nuestra vida. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco acerca de ellos. Del primer tema que vamos a hablar hoy es sobre el conflicto, ¿no? Los conflictos. ¿Qué es un conflicto? Pues a grandes rasgos un conflicto son una serie de malentendidos que hay entre una o dos o más personas que no llegan a un acuerdo o que no saben negociar, más que nada, ¿no? Entonces, lo primero, ¿cuáles son las etapas de un conflicto? Si nosotros nos damos cuenta, o aunque no nos demos cuenta más bien, en los conflictos hay etapas. Hay distintos patrones que se van repitiendo cada vez que hay un conflicto, ¿no? Y pues yo los he desglosado en 5. Hay 5 etapas en las que se puede desglosar un conflicto. El primero es el conflicto latente, que son las condiciones que te llevan al conflicto. Un ejemplo puede ser no sé, tú estás, no sé, en un baile y de repente llegas a chocar a alguien, y entonces es como la condición que te está llevando al conflicto, ¿no? El choque, ¿no? Supongamos. La etapa 2 es la percepción del conflicto, que es cuando las partes se dan cuenta del conflicto. Es cuando tú y la otra persona con la que chocaste pues se dan cuenta que se está armando conflicto, ¿no? Porque se sienten incómodos, sienten que hay unos roces, ¿no? El tercero es el conflicto sentido, que es cuando las partes experimentan emociones negativas. En este caso, el ejemplo que les puse, que cuando chocas con una persona empiezas a sentir emociones negativas como de, ¿por qué me chocó? Quiere pleito, ¿no? O ¿por qué me habrá chocado? Le caí mal, ¿no? O sea, empiezas a tener emociones negativas. Y el cuarto conflicto, la cuarta etapa es el conflicto manifiesto, que es cuando actúan de manera negativa, que es cuando pues ya empiezas a llevarte más por las emociones y empiezas a llevar un conflicto a mayores, ¿no? Que pueden ser unos golpes, pueden hacerse de palabras, y eso más que nada es la etapa 4. Y la etapa 5 pues son las consecuencias del conflicto, ¿no? Que qué es lo que te trae, cuáles son las consecuencias que te puede traer en específico ese conflicto. Pues que puedes pues ya no llevarte la fiesta tranquilo, ¿no? O sea, tú ibas a disfrutar y ya por haber hecho ese conflicto que se pudo haber evitado, pues ahora vas a tener pues la noche amarga, ¿no? Te van a tener que sacar del lugar en el que estés, cosas así, ¿no? O sea, que son como las consecuencias que te llevan a eso. Ahora, ya que vimos las etapas y por qué se hacen los conflictos, vamos a ver ahora cuáles son los mecanismos para resolver estos conflictos, ¿ok? Estos mecanismos yo los desglosé en 3, que son los más importantes que yo creo. Y la primera es una estrategia que nos compartió la maestra en clase, que es de Thomas Kilmann, que consta son 5, pero yo les voy a leer las 3 más importantes, que es colaborar, evitar y acomodar, que son las 3 cosas que tenemos que tener como presentes para poder evitar el conflicto cuando sepamos que se está empezando a formar, ¿me entienden? El segundo es la comunicación efectiva. Cuando tú tienes una comunicación efectiva, en este caso como el ejemplo que les puse, cuando chocas a la persona, en vez de enojarte puedes decir, no hermano, perdóname, no me fijé. Y él te va a decir, sí, ten más cuidado, ya, ¿no? Pero te estás comunicando efectivamente y estás externándole a la otra persona pues tus sentimientos, ¿no? O la intención de no hacer este conflicto más grande. Y la tercera pues son las técnicas de negociación y meditación. ¿Por qué meditación? Meditación pues porque cuando estás teniendo un conflicto tienes que tener la suficiente capacidad de relajarte y decir, a ver, me voy a calmar y voy a actuar de manera correcta, ¿no? Y lo que vamos a ver a continuación, que es la negociación, que como les dije, la negociación está muy presente hasta en el manejo de los conflictos, ¿no? Y lo último que vamos a ver son las herramientas.
que son las herramientas que nosotros tenemos que tener en mente para poder manejar bien los conflictos, ¿no? Que yo las desglosé en 3, que es empatía. Tienes que entender a la otra persona y ver cómo se está sintiendo ella, porque a veces lo que la otra persona siente le puede dar, pues, solución a nuestro problema. La asertividad, ser una persona, como les dije, con la suficiente capacidad de poder decir, a ver, está sucediendo esta situación, no la voy a llevar a mayores y es mejor prevenir, ¿no? O sea, tienes que ser una persona asertiva en ese momento. Y la empatía, lo que les comenté hace rato, o sea, tienes que saber cómo es que se está sintiendo la otra persona para que tú lo puedas entender y evitar los conflictos, ¿no? Ok, ya que vimos lo que es los conflictos y cómo se manejan pues la resolución de conflictos, ahora vamos a ver lo que es la negociación, ¿ok? ¿Qué es la negociación? A continuación les voy a decir qué es. Es cuando dos o más personas hablan para llegar a un acuerdo sobre lo que no piensan igual, ¿ok? ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando hay dos o más personas que no piensan igual, pues de eso se trata la negociación, de llegar a un acuerdo, de buscar pues soluciones, ¿no? Buscar soluciones que te ayuden a ti y que me ayuden a mí, ¿no? En el famoso ganar-ganar, ¿no? O sea, que tú ganes, que yo gane y que estemos satisfechos, ¿no? Es más que nada encontrar un punto medio en el que, o sea, porque no va a ser lo que tú quieres ni va a ser lo que yo quiero, pero hay que saber encontrar un punto medio para poder, que los dos ganemos, ¿no? Sin necesidad de conflictos, ¿no? A grandes rasgos eso es la negociación. Lo siguiente que vamos a ver es las bases para la negociación. ¿Cuáles son las bases o qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros vamos a empezar a negociar con una persona o con lo que sea que vayamos a negociar, ¿no? Que casi siempre es con una persona, ¿verdad? Pero bueno, yo lo desglosé en 7 etapas, digámoslo así, para poder negociar. La primera que yo encontré es lo que vimos, lo que siempre hemos sabido, ¿no? Que es la comunicación clara, la comunicación efectiva. ¿A qué me refiero yo con esto de comunicación? Que tienes que saber escuchar las necesidades de la otra persona para tú poder exponer o lanzar tu primera oferta, ¿me entiendes? Tienes que saber escuchar y también tienes que saber comunicarte, tienes que saber externarle a la otra persona con la que estás negociando cuáles son tus necesidades, cuáles son tus objetivos, qué es lo que buscas. Como quien dice por ahí, tienes que poner como las cartas sobre la mesa, ¿no? Y dejar todo en claro, ¿no? Este es el primer punto. El segundo es los intereses en común. ¿Qué es lo que nos relaciona a ti y a mí? ¿Qué es lo que tú quieres y qué es lo que yo quiero, ¿no? O sea, a lo que yo quiero llegar con esto es como el ejemplo que les puse de ganar-ganar, ¿no? O sea, yo quiero que tú ganes, yo también quiero ganar y para eso tienen que encontrar un punto medio, ¿me entienden? A eso me refiero con intereses en común. El tercero es el respeto y la empatía. Como siempre les digo, la empatía. Más que nada es tener como valores, ¿no? Tener un poco de valores y como bien dicen empatía, saber lo que la otra persona necesita. Más que nada es eso, entender al otro. En nuestro cuarto punto tenemos que es la flexibilidad. ¿A qué me refiero con flexibilidad? Nosotros tenemos que también, o sea, no siempre va a ser lo que nosotros queramos. Nosotros también tenemos que aprender a ceder de cierta manera. Tenemos que aprender a ceder y tenemos que, como les dije, encontrar un punto medio. Porque no va a ser lo que la otra persona quiera ni lo que yo quiera. Pero tenemos que aprender a encontrar un punto medio en el que los dos salgamos beneficiados, ¿me entienden? Ese es el punto 4. El punto 5 es la información. ¿A qué me refiero con información? A que nosotros tenemos que tener, a tener bien lo que nosotros queremos más que nada, ¿no? Tenemos que saber bien del tema del que estamos hablando. Un ejemplo, si yo voy a negociar con una persona, no sé, con mi papá, por ejemplo, de que yo quiero un permiso para salir, pues yo tengo que saber bien el campo en el que estoy, ¿no? O sea, por así decirlo, si yo quiero salir a las 3 de la mañana, pero sé que a esa hora no hay taxis, entonces no le puedo decir que me voy a regresar en taxi, ¿no? Un ejemplo, o sea, tienes que saber bien como el campo, ¿no? Donde estás jugando, o sea, tienes que saber bien de qué es lo que estás hablando, de qué es lo que te pueden decir o qué es lo con lo que te pueden contraatacar. O sea, tienes que tener bien la información clara, tanto lo tuyo o prevenirte, ¿sabes? Es más que nada eso a lo que me refiero con información. El 6 es la solución de problemas, que aquí es donde tienes que encontrar las opciones o las cosas que te benefician, ¿no? O sea, me refiero con solución de problemas. A lo que yo me refiero con esto es que cuando estás negociando,
obviamente tú tienes un problema, o bueno, para la otra persona es un problema, porque o sea, si yo estoy escuchando lo que me dice la otra persona, para mí va a ser un problema. Y si yo le externo a la otra persona mi necesidad, para ella va a ser un problema. Entonces a lo que yo me refiero con esto es que ambos tienen que aprender a solucionarlo, o ambos tienen que encontrar pues sí, la solución que los beneficie a ambos, más que nada esto. Y el séptimo, que es el compromiso, más que nada es cumplir con lo acordado. O sea, si ya llegamos a un punto medio, ya encontramos la solución a nuestro problema y los dos estamos de acuerdo, ahora lo único que tenemos que hacer es cumplir, ¿no? Ser responsables y cumplir con lo acordado. Porque un ejemplo, si yo le acordé a mi papá que voy a llegar a las 3 de la mañana a la casa, y ese fue el acuerdo en el que quedamos, porque él no estaba de acuerdo, él a lo mejor me dijo, no, tú me llegas aquí a la 1. Y yo le dije, no, pues yo quiero llegar a las 3, y él cedió y me dijo, va, a las 3. Ahora lo que yo tengo que hacer es cumplir, porque si llegamos a tener otra negociación, entonces cuando él quiera negociar conmigo y le diga, no, pues quiero llegar otra vez a las 3, me va a decir, no, pues la última vez que yo confié en ti, pues no fuiste responsable, no cumpliste con el acuerdo, entonces no, ahora no va a ser lo que tú quieres. A eso me refiero con el compromiso. Y bueno, ahora pasamos con el siguiente punto, que es ¿cuál es el proceso para una negociación exitosa? Y para esto yo encontré 5 puntos importantes que considero yo que son los más básicos para una negociación exitosa. El primero es la preparación. ¿Por qué la preparación? Porque como les dije, tienes que aprender a investigar, o sea, tienes que aprender a investigar lo que tú quieres, tienes que aprender a saber cuáles son tus objetivos, cuáles son tus necesidades, qué es lo que quieres. A eso me refiero con información, tienes que tener bien en claro a lo que vas. El segundo es el inicio de la negociación, donde tú tienes que exponer cuál es tu punto de vista, más que nada. Tienes que aprender a dejar claro cuál es tu punto, tienes que dejar en claro cuáles son tus objetivos, tienes que dejarle en claro a la otra persona cuáles son tus necesidades, y aparte de eso también tienes que escuchar a la otra parte con lo que ellos te tengan que decir. A eso me refiero con cuando se inicia la negociación. El tercero pues es cuando intercambiamos de información, cuando él me expone lo que él tenga que decirme y yo le expongo a la otra persona lo que yo tengo que decir. Aquí es donde nosotros explicamos nuestras necesidades, qué es lo que queremos, más que nada. El cuarto son las propuestas. ¿A qué me refiero con propuestas? Es cuando se plantean las soluciones, porque cuando estamos negociando es como si fuera un conflicto, ¿no? Entonces tenemos que aprender a encontrar las soluciones que nos beneficien a ambos. El 5 es el cierre, donde se elige la mejor opción o sea, yo puedo proponer una y él puede proponer otra, y si me parece más atractiva la de él, pues podemos seleccionar esa opción. Y aquí en el cierre es donde también se ponen en claro los términos, bajo qué términos se va a llevar ese acuerdo y qué es lo que se tiene que hacer para cumplirse. Y el sexto pues es la evaluación y el seguimiento, ¿no? O sea, como les dije hace rato, el cumplimiento, la responsabilidad, que se siga las cosas al pie de la letra, tal y como se acordó. Y listo. Ahora solamente queda cuáles son los contextos sociales donde se encuentra la negociación. Y pues me puse a pensar en dónde es que se encuentra la negociación, y si se dan cuenta está prácticamente en todo, pero los que yo considero más importantes es la familia, el trabajo, la escuela, los negocios, la política y pues en general la vida cotidiana, ¿no? Que es donde encontramos la negociación. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya ayudado un poco a aclarar sus dudas sobre qué es la negociación, sobre cómo resolver los conflictos cuando se llegan a presentar. Creo que estas son dos bases importantes para pues, la vida cotidiana, la vida laboral y más que nada para lo directivo, ¿no? Que es a lo que nos vamos a enfocar un poco, hacia las habilidades directivas que nosotros tenemos que desarrollar. Y pues nada, esto fue todo por el podcast de hoy. Espero verlos en una tercera emisión y nada, hasta luego.